Ok, muy buenas noches, estimados participantes. Sean ustedes bienvenidos al inicio de este nuevo módulo académico en este diplomado en Justicia Constitucional y Derecho Constitucionalismo Latinoamericano. El día de hoy iniciamos un nuevo módulo. Vamos a presentar a nuestra maestra del día de hoy, acompañándonos asimismo en esta nueva jornada académica. Vamos a presentar a la doctora Gabriela Castillo Aguilar. La doctora Gabriela Castillo Aguilar es abogada por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la UASB, gerente de Axioma Ecuador, consorcio jurídico, maestrante en Sociología Política por la Flaxo, Ecuador, estudiante del doctorado en Derecho Constitucional de la UBA en Argentina, docente en Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Líneas de investigación, activismo judicial, sociología del derecho y la justicia, derecho público y garantías jurisdiccionales. Coordinadora académica del Centro de Estudios NauraCor. El día de hoy tenemos una clase práctica denominada Garantías Jurisdiccionales. Apreciada maestra, para nosotros como NauraCor, le damos la cordial bienvenida a este nuevo módulo y le damos los permisos para que pueda iniciar con su clase. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, para mí un gusto poder acompañarlos por este medio en los espacios fomentados por Naula Corp. Me complace conectarme para que el día de hoy podamos tener una clase práctica, como bien lo ha mencionado, y esta clase será relativa sobre garantías jurisdiccionales. Concretamente, el día de hoy vamos a abordar la acción de protección, la acción de habeas data y la acción de habeas corpus. En nuestra siguiente clase, que está ya programada, veremos las restantes garantías jurisdiccionales. Por lo tanto, les merezco como un favor especial que los que tengan disponibilidad prendan su cámara para que se pueda volver un poco más agradable la interacción. Asimismo, las preguntas que tengan durante mi intervención pueden formularlas por el chat y yo las respondo cuando concluya. O en su defecto, si creen que es un punto importante que pueden agregar mientras estoy exponiendo, no hay problema, ustedes pueden levantar la mano y yo les doy el uso de la palabra para que realicemos una intervención. Lo importante es que tratemos de sacar el mayor provecho posible a la clase, por lo que les voy a merecer que los que están conectados desde la computadora, en su casa, puedan abrir la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que van a ser los elementos básicos que vamos a implementar para esta clase. Y de otro lado, pues que pongan la mayor atención. Sé que ya es una hora tarde, seguramente muchos de ustedes salen de su trabajo, están regresando recién a la casa, otros están terminando estudios. En todo caso, pues les agradezco la concurrencia que están teniendo porque es un compromiso académico el que han asumido y lo están asumiendo con responsabilidad. Así que eso debería ser algo que lo hagamos todos constantemente para seguirnos formando. Bueno. De tal forma que quiero que conversemos un poquito sobre las garantías jurisdiccionales como un esquema. Ustedes tienen ya mucha claridad que a raíz de la Constitución de la República de 2008 se implementan las garantías jurisdiccionales en este plano desde el ejercicio de lo que corresponde a todos los jueces que son considerados jueces que tienen competencia para resolver garantías jurisdiccionales, salvo pues las acciones exclusivas de la Corte Constitucional, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Asimismo, las consultas de norma, ustedes saben que son temas que directamente se someten a conocimiento de la Corte Constitucional. Pero retomando lo que vamos a ver el día de hoy, pues corresponde en primera instancia, en primer nivel, a los jueces de primer nivel de la unidad o juzgado, como antes le denominaban, ahora tienen, ustedes saben, la denominación de unidades judiciales, indistintamente de la materia a la que se dediquen, tienen pues la competencia de conocer una acción de protección, una acción de habeas data, una acción de habeas corpus, si es que les corresponde por sorteo tal competencia. Entonces, quiero decirles pues que el marco para la protección de estas garantías, para la viabilidad de estas garantías es la Constitución. Y la Constitución determina pues la existencia de derechos que tenemos, derechos que son previstos en la propia Constitución de la República, pero que también hacen eco a la norma internacional. Entonces, también se recoge en tratados internacionales de derechos humanos, por poner un ejemplo, el Pacto de San José. ¿Sí? Entonces, en esa dinámica, tienen ustedes que tener muy en cuenta que en caso, como lo dice el artículo 424 de la Constitución,
en caso de que haya una norma más favorable que la propia Constitución de la República, pero obviamente siempre y cuando haya sido suscrita y tómese en cuenta esto adicional, no solo suscrita, sino ratificada por el Estado ecuatoriano, tiene efectos para el Ecuador y consecuentemente forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, con esa prevalencia de estar por encima incluso de la Constitución en lo que más favorezca a derechos humanos, ¿sí? Ahora, yo les diré, en esta dinámica de las garantías, ustedes podrán identificar, quienes se dedican al libre ejercicio profesional, quienes son abogados para la función pública, que existen una serie de retos. Concretamente, el reto que yo lo identifico con mayor claridad es la falta de especialización de quienes manejan las garantías jurisdiccionales y también el uso indebido de las garantías jurisdiccionales para tratar temas de mera legalidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces, tratando de reducir los tiempos, porque lamentablemente se vuelve inabordable la administración de justicia ordinaria, por ejemplo, un acto administrativo que quiere impugnar y sabe que si va al contencioso administrativo, este tribunal distrital va a tardar mucho tiempo en poder primeramente sortear, calificar la demanda, luego de eso mandar a que se cite, esperar que se conteste, fijar audiencia uno, luego la audiencia 2. En definitiva, ustedes pueden hacerse a la idea de que someter un procedimiento a conocimiento del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo para que sepa de la impugnación de un acto administrativo puede tardar en promedio hasta unos 3 años. Y eso nótese de que nos sometemos al Código Orgánico General de Procesos, que se supondría que por un principio de oralidad va a ser la norma más rápida. Sin embargo, es la dinámica de lo que ocurre en nuestro país y muchas veces también responde no solamente a la acumulación indebida de causas, a la falta de servidores jurisdiccionales, de jueces en las distintas unidades, distritos y cortes de nuestro país, sino también responde a una situación de una carencia en el manejo técnico de las causas. Entonces, lamentablemente, existen muchos profesionales que no tienen un conocimiento especializado de las materias, sin embargo, prefieren abordar todo y cuando un cliente va, en lugar de considerar hablar con algún colega que sí maneje de manera técnica la materia, deciden asumirla por su propia cuenta y riesgo a pesar de no tener la formación. Entonces eso hace que fracasen muchas veces las acciones y si bien se van acumulando, no significa que esas acciones sean viables. Muchas pueden ser cuando ya el tribunal distrital asuma el conocimiento de la causa descartadas en un primer auto, por ejemplo, cuando hay un tema de caducidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque no significa que el hecho de proponer una acción de protección va a ser una certeza. Al contrario, es, pienso en el mayor de los casos, más probable un rechazo que una aceptación. Y eso también responde no solamente al desconocimiento que existe, que es una crítica que realizo a administradores de justicia de instancia, sino también a que los abogados que litigan en garantías jurisdiccionales, lamentablemente, pueden no tener una formación apropiada. Entonces, aquí mi recomendación es la especialización y el estudio constante de la materia en la que ustedes van a ejercer y también reconocer con humildad cuando uno desconoce una materia, ¿no? No tenemos por qué saberlo todo. Si es que nos dedicamos a una materia de ejercicio en particular, pues será una de ellas nuestra fortaleza. Y habrá temas en los que tengamos debilidad y vamos a requerir apoyo de otros profesionales que lo manejen mejor, ¿no? Es una red de apoyo, debería verse así nuestra profesión y no desde una perspectiva tanto de egoísmo, de me va a ganar mi caso, me va a quitar mi cliente, porque a la final, si es que existiera una red de apoyo, sería algo positivo, no solamente para nosotros los abogados que podamos ser referenciados en la materia de nuestro dominio, para nuestros colegas a los que les refiramos casos, pero también un plus para los clientes que cuentan con nuestros servicios y particularmente un bien para la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Bueno, continuando con este breve desarrollo de ideas que quiero plantear como un antecedente a lo que vamos a ver, sí quiero que ustedes tengan mucha claridad que la Constitución de la República del Ecuador nos determina en el artículo 35 quiénes forman parte del grupo de atención prioritaria, ¿sí? De manera que estas personas, por la protección constitucional que tienen, se encuentran en una escala de prelación respecto de los otros sujetos del derecho. ¿Y por qué menciono esto? Porque el simple hecho de que se proponga una garantía jurisdiccional no significa que se configuren las esferas propias para que sea procedente.
Por ejemplo, es procedente una garantía jurisdiccional cuando existe un agravante como una situación de las que le menciono está prevista en el artículo 35. Por ejemplo, una persona de la tercera edad, una persona con una discapacidad, con una enfermedad catastrófica, una persona que está en estado de gravidez. También puede estar dentro de este rango las personas que se encuentran privadas de libertad, que ha sido también un tema de análisis en esta última temporada por las autoridades de gobierno, como si es o no apropiado que una persona que cuenta una situación de privación de libertad pueda tener una prelación respecto de otras personas, ¿no? Y yo aquí les hago eco de la garantía de habeas corpus. Es importante que exista porque la justicia no es infalible y al no ser infalible puede existir, como ustedes bien lo conocen, incorrecciones por parte de las autoridades jurisdiccionales. Y esto es lo que está determinado en el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo, cuando son infracciones gravísimas, el error inexcusable, el dolo, la manifiesta negligencia, también hay las infracciones leves, ¿sí? Entonces ustedes tienen que dimensionar también que hay esta escala de lo que se puede hacer. ¿Y por qué lo menciono? Porque, como les digo, la autoridad judicial no es infalible y en este grado existen, pues, acciones que se han tomado, por ejemplo, de responsabilidad objetiva del Estado por infracciones cometidas por juzgadores, por administradores de justicia, ¿sí? De tal manera que en mi experiencia como funcionaria judicial pude detectar eso en algunas circunstancias, que hay errores graves por la administración de justicia y lamentablemente eso repercute en que las personas privadas de libertad pueden estar privadas de libertad, no solamente sin tener una sentencia, sino con el riesgo de que cuenten una situación de inocencia que por la demora injustificada tal vez se va retardando y que incluso ellos puedan tener padecimientos como enfermedades, estar privados de acceso a un tratamiento, privados incluso de poder salir para atender temas básicos y elementales como sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos también esa dimensión, ¿no? Porque no todas las personas privadas de libertad son delincuentes y no todos los privados de libertad tampoco son buenas personas, ¿no? Entonces, esa es la pequeña línea. Y por eso está prevista la atención prioritaria, porque qué tal que tengo una persona privada de libertad y más allá de que haya o no cometido un delito, digamos que ya en el hipotético le han ratificado que esta persona efectivamente cometió un delito y la tienen ya cumpliendo una sentencia que ha sido dictada y tal vez esté ya hasta ratificada, ¿no? Entonces, esta persona, en cumplimiento de su sentencia, tiene que mantenerse privada de libertad. Pero eso no significa que no tenga derechos humanos, no significa que no tenga necesidades, que no tenga situaciones elementales de vida, como por ejemplo padecer una enfermedad catastrófica y tener necesidad de un tratamiento médico, ¿no? Esto por poner un esquema. Ahora, quiero que vayamos empezando y a propósito de lo que he mencionado de las personas privadas de libertad, arranquemos con la garantía de habeas corpus. Ustedes sabrán identificar, conforme les he solicitado, tengan abierta la Constitución de la República y también tengan abierta la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador? Que la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida, la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente interpuesta la acción, la jueza o juez convocará una audiencia que deberá realizarse en las 24 horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida y de la defensora o defensor público, en caso de que lo tenga, o si no, pues de su defensor privado, y de quien haya dispuesto o provocado, según el caso, pues la detención. Incluso cuando es necesario, la audiencia se puede efectuar en el lugar donde está privada la persona de libertad, ¿no? Entonces, tomen en consideración que cuando hablamos de un privado de libertad, no necesariamente nos referimos solo a una cárcel, ¿no? Puede ser una persona que está retenida por algún grupo terrorista de delincuencia organizada, ¿no? Que también procedería, pues, una acción, una garantía jurisdiccional, porque carecería esta privación de libertad de los elementos antes mencionados, ¿no?
Entonces, se va configurando en una detención que es primeramente informal, segundo, ejecutada por alguien que no tiene la jurisdicción ni la competencia para hacerlo, tercero, sin que medie una orden judicial. Nadie puede ser retenido en contra de su voluntad, consecuentemente, es viable también una acción de habeas corpus por ese sentido. Y lo que ocurre por regla general, acciones de habeas corpus propuestas por personas que se encuentran privadas de libertad en centros de detención. Ahora, en caso de que se verifique cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel, degradante, también se dispone de la libertad de la víctima, su atención integral y especializada y la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad cuando fuera aplicable. Esto, quiero hacerles notar el contexto, es más viable cuando se trata de una persona que está, por ejemplo, detenida por consecuencia de una que se debería considerar así excepcional prisión preventiva, pero que no tiene todavía una sentencia que le esté condenando, ¿no? Y que haya roto esa presunción de inocencia. Ahora, cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpone ante la Corte Provincial de Justicia. Yo quiero que vayamos identificando también algunas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? A ver, yo quiero traer a colación primero dos casos sobre acciones de habeas corpus y quiero comentarles esta experiencia que se me ofreció a mí como administradora de justicia en la Corte Nacional, que estuve pues prestando mis servicios de asesoría en un despacho. Entonces, ¿qué ocurre? El primer caso que les traigo. Una persona es detenida aparentemente en flagrancia y le inician una investigación porque hay una denuncia por un presunto abuso sexual. Esta persona residía en Galápagos, tenía una licorería y el incidente presuntamente se dio en este lugar donde él tenía su negocio. Le detienen y le llevan inmediatamente al centro de detención en San Cristóbal. ¿Cuál es el particular? Que esta persona justifica pues tener todos los documentos que acreditan su arraigo, justifica su empresa con su RUC, estar al día en el pago de sus impuestos, justifica la carta del impuesto predial, tiene también una copia simple de su escritura pública donde indica dónde él reside, es su lugar permanente, los servicios básicos a su nombre, justifica también tener hijos menores de edad que dependen de él, que residen en la misma ciudad, y también una pareja que reside en el mismo lugar con él y con sus hijos. Entonces, él acredita todos esos documentos a través de su defensa técnica. ¿Cuál es el particular y lo que me ha resultado tan eh, alarmante de este caso? Y por eso lo menciono. Resulta ser que el fiscal y el juez de la unidad judicial de este cantón en Galápagos, pues eran personas residentes en Galápagos temporalmente, pero su ciudad de origen era Cuenca. Y como esta temporada, cuando se dan estos hechos, coincide por Navidad antes del inicio de pandemia, o sea, me estoy refiriendo al año 2019, ellos asimilan o dicen tener una autorización del director provincial del Consejo de la Judicatura que les había llamado y que por vía telefónica les había autorizado que se retiraran de la ciudad y que pudieran desplazarse a su cantón, a Cuenca. Entonces, tanto el fiscal como el juez, que eran amigos, que eran cuencanos, pues organizan su viaje y se van a su respectiva ciudad. Y se van sin que conste un documento formal, como un memorando, como un correo electrónico que concretamente les autorice la salida. Adicionalmente, ocurre que el día que tenía que sustanciarse esta audiencia, en la que obviamente se iba a dictar o no la medida de prisión preventiva, ni el fiscal ni el juez se encontraban en la judicatura. Consecuentemente, no se le remitió por ningún medio, porque eso es la afirmación que realiza la secretaria de esa unidad judicial, no se remitió por ningún medio al fiscal el expediente. Y tomen en cuenta que antes del 2019 no era tan habitual como lo es hoy en día el uso de los medios telemáticos, que estemos conectados a través de una videollamada. ¿De qué manera se sustancia esta audiencia en ausencia de fiscal y en ausencia de juez? A través de una llamada telefónica, no una videollamada, una llamada telefónica, una llamada con interferencias en la que se cortaba el audio cada vez y cuando. De tal forma que el fiscal nunca logró verificar siquiera tener los documentos para medianamente ver si tenía o no un arraigo y
solicita al juez que se ordene la prisión preventiva. Y el juez acepta la solicitud de prisión preventiva sin tampoco revisar los documentos que sustentarían presuntamente la solicitud del fiscal, de tal forma que se ordena una privación de libertad arbitraria. Y esta privación de libertad, que la venía cumpliendo el señor en San Cristóbal, justamente se la dan, por poner un ejemplo, ¿ya? A la persona le detienen el 23 de diciembre, ¿ya? Entonces, tanto el juez como el fiscal habían viajado el 22. En definitiva, la persona, luego de que interpone su habeas corpus, le estuvieron ordenando la libertad el 6 de enero. O sea, pasó Navidad y fin de año privado de libertad, privado de su familia, más allá de que haya tenido, pues, una presunción de inocencia y más allá de que haya justificado un arraigo. Y aquí viene un elemento que yo no soy penalista, soy constitucionalista, pero sí quiero dejar resaltando un elemento: la importancia de que se justifiquen las cosas debidamente y también la importancia de tener una defensa técnica que se active rápido, como ocurrió en el caso de esta persona, ¿sí? Ustedes pueden contar que hay algunos días, pero son los días de desfase propios de que ellos hayan propuesto la acción ante la Unidad Judicial de San Cristóbal, propusieron ahí la acción de habeas corpus por tratarse de una eh, prisión preventiva y no de una pena, ¿sí? Y luego de esto nos llega, porque hay pues la resolución en la que nos encarga a la Corte Nacional de Justicia el conocimiento de los recursos de apelación. Hay una resolución, bueno, más que resolución, es un precedente jurisprudencial obligatorio dictado por la Corte Constitucional en la que se define cuáles son las autoridades competentes para poder realizar las audiencias y que van a tener la competencia para conocer y resolver en definitiva los habeas corpus, dependiendo primeramente de dónde está privada de libertad la persona, de si esa sentencia tiene, por ejemplo, de si la privación de libertad obedece ya a una sentencia que destruyó la presunción de inocencia y que determina una condena, o en su defecto responde a una medida de privación de libertad que tenga un tipo cautelar. Entonces, en cualquiera de estas circunstancias, pues yo les diría de forma más precisa, hay la interpretación del artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿sí? Entonces, ahí nos define cuál es el trámite de la acción de habeas corpus. En la Ley de Garantías, ustedes que la tienen a mano pueden revisarlo. Pero la Corte Constitucional realizó, pues, un análisis, un precedente jurisprudencial obligatorio. Precedente jurisprudencial obligatorio. Déjenme ver si la encuentro aquí a la mano para poderles decir. Porque ya es una sentencia que tiene algunos años atrás, pero pues definió de qué manera se tiene que seguir el procedimiento y ante qué autoridad proponemos, cuál es la competente. Sí, porque se cometía mucho el error, ¿no? Entonces, resulta ser que la persona todavía estaba con una medida cautelar y ellos iban y proponían su acción ante la Corte Provincial, cuando tenían que haberlo puesto ante la unidad judicial. Pero resulta en otros casos que en cambio ya tenía una sentencia, entonces estaba ya para proponer el habeas corpus ante la Corte Provincial y fracasaba. Entonces, ante toda esta dinámica, se vio forzada la Corte Constitucional a definir un criterio jurisprudencial obligatorio de la forma en la que uno podía acceder a la jurisdicción eh, constitucional en la búsqueda de que le den una solución. Entonces, yo quiero hacer notar este elemento muy importante, ¿no? Que esta sentencia de la Corte Nacional que resolvía la apelación del habeas corpus fue seleccionada para criterio de la Corte Constitucional como un tema de relevancia para emitir una sentencia en la que se legislara este tema de la forma en la que se sustanció la audiencia en ausencia del fiscal y del juez a través de una llamada telefónica. Pero ocurre que, como les decía, en esta línea de tiempo, eso pasó en diciembre de 2019. Ustedes saben que ya a pocos meses, en marzo de 2020, iniciando tal vez antes, ¿no? En febrero, empieza a darse este tema tan fuerte que sacudió a la humanidad, que fue la pandemia, ¿no? Entonces luego ya se volvieron comunes los medios telemáticos, obviamente más formal, pero la conexión de las autoridades, de los fiscales, todos a través de medios telemáticos, el poder dar todos los accesos para que a través de una computadora y con una buena conexión a Internet la persona pudiera dar su alegato, su defensa,
hacer llegar las pruebas por medios electrónicos, entonces volverse más utilizada la firma electrónica, habilitarse las ventanillas virtuales. Una serie de dinámica que antes no teníamos, pero que se la debemos a la pandemia, que si bien fue un escenario bastante caótico, fue dejando grandes lecciones a la humanidad y también tiene pues sus efectos en cuanto a la administración de justicia. Con esto, pues quiero hacer un breve paréntesis para que alguno de ustedes me comente alguna experiencia así irregular que haya tenido con algún habeas corpus. Quisiera escuchar uno o dos ejemplos para no prolongarnos mucho y continuar con las otras garantías, pero sí es importante que hagamos una interacción. Entonces, si es que alguno tiene interés en participar, comentarnos su experiencia, yo le agradecería que lo haga en una intervención que no exceda de 5 minutos para que nosotros podamos también escucharle y evaluar también la situación en la que se encontraron o se enfrentaron, ¿no? Entonces, ahorita pueden hacer uso de la palabra. El que desea hablar, por favor, levante la mano y yo le autorizo. ¿Sí? Y no estén tímidos, prendan las cámaras, que este es un espacio de confianza donde pueden comentar su perspectiva, las dudas que tengan, las inquietudes que les haya merecido, o simplemente hacer algún comentario, aunque no hayan tenido acciones de habeas corpus, pero lo que hayan observado que les haya parecido irregular respecto de estas acciones, ¿sí? Han sido temas que incluso ustedes saben, han acaparado eh, las pantallas de la prensa, cuando en las noticias ha aparecido, en las redes sociales, también en la prensa escrita, porque han habido situaciones irregulares, ¿no? Entonces, en las que se ha concedido habeas corpus cuando ya ha habido sentencias condenatorias, cuando no se ha justificado por qué razón la pena se cumple en otro lugar, ¿sí? Entonces, si es que alguno quiere intervenir, pues este es el momento, les voy a permitir hacerlo, así que estoy a la espera, por favor, pero no todos a la vez. Están tímidos todavía. ¿Qué será? ¿Les falta un café, una agüita? Si fuera el caso, yo les digo, hidrátense bastante para que estén atentos a lo siguiente que va teniendo ya más fuerza cuando entramos en materia. Bueno, si es que todavía no tienen deseo de intervenir, pues les voy continuando con esta historia, ¿no? Con este tema que ocurrió. Doctora Gabriela, yo creo que de todas formas hay que darle la posibilidad que puedan escribir en el mensaje alguna pregunta, sin caso que la tengan también, ¿no? Claro, Sí, con hasta todo. antes de finalizar la clase nos puede dejar también colgado el PGO, PJ, el precedente, para tenerlo pendiente también nosotros acá, ¿no? Pero hasta ahora muchísimas gracias, creo que ha sido bastante claro este ejercicio. Aprovecho la oportunidad también para invitarlos a que puedan de una u otra manera participar activamente. Sí, muchas gracias. Entiendo que Cristian eres quien tomó la palabra. Sí, Eh, doctorita. ya, chévere, qué bueno. Un gusto escucharte como siempre. Eh, Carlos Vallejo está solicitando intervenir. Carlos, por favor, puede encender el micrófono para que hable, para escucharlo. Hola, buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto. Le saluda Carlos Vallejo. Soy de la ciudad de Guaranda. ¿Cómo Mucho está? gusto, Carlos. Todo muy bien, gracias. Muy Aquí bien. pendiente de tu pregunta. Coméntanos. Sí, mire, una pregunta. Por ejemplo, habeas corpus se puede presentar en la legislación, por ejemplo, ante una comunidad indígena, por ejemplo, retenciones. Por ejemplo, es común que a veces cometen un delito una cierta persona que no pertenece a una comunidad, pero le retienen y le retienen más allá de las 24 horas porque ellos se demoran. Entonces, eso es mi pregunta, doctora. Si es pertinente presentar un habeas corpus ante una comunidad indígena. Sí, en este tema yo quisiera que tengamos muy claro que esta protección intercultural, plurinacional y también, pues como lo ha reconocido nuestra propia Constitución, la existencia de la justicia indígena como una justicia que tiene sus propias reglas, que no se somete a la justicia ordinaria, pero que también tiene un procedimiento reglado y ejecutado dentro de las propias comunidades indígenas. Pero esto no tiene una aplicación para ciudadanos, por decirlo, que se consideren mestizos, afroecuatorianos, que no formen parte de la comunidad. Si yo soy una persona que formo parte de la comunidad y por alguna razón lamentablemente me privan de libertad, ¿no? Entonces digamos un taromenani, un tagaeri, que por A o B razón es retenido por un agente que le priva de libertad y le pone a orden del juez, él tendría todo el derecho de requerir que se tenga consideración de que forma parte de una comunidad indígena y que está sometido a otro tipo
de justicia, ¿no? A una justicia propia que la pueda entender, porque incluso se podría dar el tema de que no dominen el idioma, ¿no? Son situaciones que pueden ocurrir y que por alguna razón de rencilla entre tribu o comunidad hubo alguna persona que resultó herida o muerta. ¿Sí? Entonces ahí también es bien importante que sepan que esta justicia pues le acompaña a la persona que forma parte de la comunidad, le protege a la persona que forma parte de la comunidad. Pero como mestizo no es que te sea aplicable. Y sí, cabría que se proponga un habeas corpus para buscar que se le libere a la persona privada de libertad de manera ilegítima. Más todavía si es que el procedimiento que se aplica se extralimita de lo que sería un aleccionamiento en fin de que se prevenga, ¿no? Porque ustedes saben, y no quiero yo referirme a la justicia indígena porque pues hay ejemplos muy honrosos de formas en comunidades que la ejecutan adecuadamente y me refiero a que tienen un procedimiento formal, que hay un líder de la comunidad, que le preguntan y a la persona que forma parte de la comunidad lo que le buscan es como purificar el espíritu. Entonces ahí viene la intervención del agua, el agua helada, las hierbas, o sea, viene desde esa explicación de cosmovisión andina. Ahora, ¿qué ocurre si tú eres un ciudadano mestizo que por alguna razón estuviste en la comunidad y digamos que cometiste un delito, ya, digamos que eres cuatrero, que te robaste ganado? Y logran identificarte y logran retenerte, ¿no? Entonces puede ser que ahí no vaya enfocado a buscar tu restauración con la naturaleza, con la cosmovisión andina, ni ejecutar un procedimiento apropiado, sino al contrario, puede ser una extralimitación de eso en la búsqueda de una tortura, de una reprimenda que no está ejercida debidamente por quien tendría la competencia para poder tomar una acción en tu contra, que es una autoridad jurisdiccional penal, ¿no? Entonces, eso es bien importante. En mi criterio, pues, tienes toda la posibilidad de proponer un habeas corpus cuando hay una situación de este tipo. Paola, ¿quieres intervenir, por favor? Paola, está apagado tu micrófono. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctora. Un gusto saludarla. Igualmente, Muy ¿qué tal, Paola? interesante su ponencia. Doctora, tengo una preguntita, bueno, como estudiante, ¿no? Verá, yo soy de Manabí. Me llamó la atención que en el año 2022 se tramitó acá en la ciudad de Puerto Viejo, ¿no? En la capital provincial de acá de los Manabitas, un habeas corpus, de la cual estaba cumpliendo una condena. En este caso era este señor Jorge Glass y Daniel Salcedo. Por lo tanto, sé que es jurisdiccional lo del habeas corpus muchas veces, ¿no? En este caso, bueno, lo que cometió el delito este señor Salcedo fue acá en Manabí, pero lo de Jorge Glass no. Y pude darme cuenta que esa habeas corpus fue solicitada acá en Manabí. Entonces mi pregunta es el por qué. Le comento que lamentablemente no es el único caso. Cuando ha habido estas situaciones irregulares, cuando la persona no está domiciliada en ese lugar donde se propone la acción de habeas corpus, normalmente las focalizan a cantones pequeños. Y yo les podría decir, incluso puede sonar pretencioso, pero obedece también a una práctica de corrupción, ¿sí? Entonces, tal vez es más sencillo alterar el sistema, dañar el sorteo, que yo no soy técnica, no podría darles un conocimiento al interior de cómo será que ocurre, pero se sabe que ocurre, que se sortee y vaya dirigido a una unidad pequeña en algún cantón donde el juez de repente renuncia al día siguiente o donde ocurren tramas como las que lamentablemente han manchado tanto la administración de justicia en nuestro país, la administración de justicia ordinaria, de personas que han estado inmersas en prácticas corruptas. Entonces viene obedeciendo a ese fenómeno. Es un tema ya de una desnaturalización de la acción de habeas corpus, porque lo que se busca es impunidad en lugar de que se busque algún tipo de reparación que correspondería en derecho cuando una persona está siendo víctima de torturas, de tratos crueles, degradantes, ¿no? Entonces, yo les hago mención a esto y pues también hay al interior un mensaje de Liana que está largo y no sé si tienes alguna dificultad para prender tu cámara, poner tu audio, pero me parece muy buena tu intervención, que me gustaría más bien que la puedas proponer aquí en público. Entonces, mira si es posible y prendes tu cámara y tu micrófono para que intervengas. Sería muy bueno escucharte. Muchas gracias, doctora. Encantada. Eliana,
¿Tienes posibilidad de prender la cámara y el micrófono? Bueno, no nos responde Eliana, pero les invito a que puedan revisar el chat de este Zoom. Ahí está una información importante respecto de los habeas corpus de los animales no humanos, que viene siendo la segunda categoría, ¿no? Porque ustedes saben que ha habido algunos avances, y no me refiero exclusivamente a nuestro país, porque es una corriente que obedece al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y Eliana, creo que prendiste la cámara ya. Si quieres intervenir, hazlo con confianza, que sería muy bueno escucharte porque este punto que propones es bastante interesante. Yo igual les voy a mandar ahorita, justo como me solicitaba Cristian, la sentencia a la que yo les hacía referencia, que define la competencia para el conocimiento del habeas corpus, dependiendo de en qué estado se encuentra. Entonces, es una interpretación del artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, ya les paso. Les pasé ahorita la regla de precedente que se refiere a la competencia territorial de los jueces, cuando la persona accionante alega desconocer el lugar donde se encuentra el beneficiario, o sea, la persona privada de libertad, ¿no? Recuerden ustedes que para proponer una garantía jurisdiccional de este tipo, ¿no? Una acción de habeas corpus, una habeas data, también una acción de protección. No necesariamente tiene que suscribir la acción la persona que está siendo vulnerada. Puede serlo alguien que conozca de la vulneración que está sufriendo, ¿no? Entonces, a veces con los privados de libertad es su círculo de familia, familiares cercanos, sus padres, sus hermanos, su pareja, que proponen las garantías, ¿no? Lo propio ocurre con otro tipo de garantías como la acción de protección, el habeas data, que también hay esta legitimación de que la presente quien conoce de la vulneración de este derecho. Y yo también quiero hacerles muy enfática en un elemento, ¿no? Que esta vulneración es de derechos constitucionales y cada una de las garantías tiene un objeto determinado, de tal forma que tú tienes que ceñir tu objeto a la garantía. Y si te alejas de eso, pues simplemente puede dar lugar a que te inadmitan en primera providencia porque no estás cumpliendo con ese criterio. Eh, a ver, ahora continuando con esto, quiero ver si es que alguien más quiere dar algún aporte sobre el habeas corpus para poderlo conversar. Creo que estamos ahorita ya con las dos intervenciones y con eso podemos. Doc, Mireya. Sí, sí. hola. A Buenas ver. noches, doctora. Justo, bueno, yo no he tenido, no he llevado, digamos, habeas corpus, pero hubo un tiempo que trabajé en la Corte Constitucional, entonces estoy como un poco ahí empapada con las sentencias. Y justo con lo que mencionó el compañero, no recuerdo el nombre, pero el que intervino primero, me recordó un tema, hay una sentencia que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho, digamos, la acción de habeas corpus, los estándares, a pesar de que no he hecho práctica, pero hay una sentencia que me vino a la mente con lo que dijo el compañero, es justo esta que hace, es una JH que analiza el habeas corpus cuando son pueblos indígenas, era justo contra el pueblo guaraní. Y ahí, por ejemplo, hace un análisis, a ver, la Corte Provincial les negó el habeas corpus a esta comunidad guaraní que había sido detenida, y un análisis, digamos, me parece una muy buena sentencia del doctor Grijalva, y lo que dice es como hay que analizar también el contexto de la persona que está privada de la libertad, sobre todo cuando son de comunidades, pueblos y nacionalidades, porque los guaraní, que su casa es todo, digamos, la selva, todo por donde están, encerrarles en una celda de cuántos metros, no sé, voy a decir 2 por 2, no implica solo como vulneración de identidad o libertad personal, sino que podía llegar a incluso constituir tortura psicológica, porque que de un momento a otro se encuentre prisionero bajo su cosmovisión, representaba un impacto súper negativo. Entonces, hay justo que mencionaba compañero como este enfoque, digamos, intercultural, me vino un poco a la mente. Yo le digo, no he hecho yo práctica en habeas corpus, pero me vino a la mente justo esa sentencia porque creo que hace esta valoración de, claro, está el tema de competencia, pero digamos los requisitos que usted mencionaba, pero aquí hace una valoración en cambio como de cuando tenemos pueblos y nacionalidades, justo este enfoque que hay que tomar en cuenta de la víctima, ¿no? Como el tipo de, bueno, o persona privada el que le haya privado de la libertad. Más que víctima, yo creo que deberíamos utilizar el término apropiado, que es el legitimado activo o la persona que está siendo Exacto. vulnerada, ¿no?
Porque por Sí. víctima, cuando estamos hablando de un contexto penal, pues podemos identificar a alguien distinto, ¿no? Entonces, para focalizarnos en garantías jurisdiccionales, siempre tengan en claro legitimado activo, legitimado pasivo. Activo, el que propone la garantía o la propone en lugar de alguien que está sufriendo la vulneración en un derecho constitucional. Legitimado pasivo, la autoridad pública, en este caso, que ha privado de libertad a la persona, o la comunidad que ha privado de libertad a una persona mestiza, o la Policía Nacional en calidad de autoridad pública que ha llevado detenidos a personas que forman parte de una comunidad indígena y que debería someterse a su propia normativa para efecto de ser juzgados, ¿no? Y es muy interesante este aporte, esta sentencia del doctor Grijalva, que tuve el gusto de que fuera mi profesor y que pienso tuvo un rol bastante importante en la Corte Constitucional en cuanto a precedentes, en cuanto a análisis, y qué bueno que lo hayas traído, porque sí es algo que debe resaltarse, ¿no? Pero también yo quiero ponerles el ejemplo contrario, o sea, en tu caso se está hablando de un tema de la persona que es víctima de esta tortura, de ser sometida a una jurisdicción ordinaria que desconoce, en una ciudad que desconoce quizás, con gente que es mestiza, que no conoce, no comprende su cultura, que no comprende incluso hasta su propio lenguaje, Eso ¿no? justo iba a mencionar. Ajá. Sí, no sé si quieres agregar algo más. No, 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 más bien sigan nomás, gracias. Ya, perfecto, muchas gracias por el aporte. Ahora, vamos a darnos la vuelta, vamos a saltar el charco al otro lado. Resulta que recibí yo una acción de habeas corpus que nos llegó por apelación de una persona que había sido sometida ya a la sustanciación de un proceso penal por una denuncia en fiscalía y estaba sometida al anterior código penal y código de procedimiento penal. Entonces, ustedes vayan muchos años atrás cuando había esa normativa y esa normativa podía ejecutarse la sentencia una vez que a la persona le detuviera, ¿ya? Entonces, el tiempo para que se compute la pena no corría sino hasta que estuviera detenida, cuando ya tenía una sentencia que había sido dictada en su contra con carácter de ejecutoriada y la persona, digámoslo, estaba prófuga. ¿Qué ocurre? Que una persona que cometió un delito, conforme se demostró del proceso, un delito de violación, había formado parte, siendo un ciudadano mestizo, de un espacio que se consideraba que era un pueblo ancestral, que correspondía a un espacio de este tipo de jurisdicción, de justicia indígena, ¿ya? Pero esta persona era mestiza, residía ya en la ciudad muchos años viviendo ahí, ya tenía su familia, pero había ocurrido que cometió ese delito y se dio a la fuga, cometió el delito en un pueblo cercano a esa comunidad y pues la persona que fue víctima lo denunció, se siguió el proceso con la ausencia de esta persona que cometió el delito como se demostró en la sentencia, pero resulta ser que cuando se estaba dando un operativo de tránsito, él iba en su moto y hacen pues esa revisión que tiene la Policía Nacional para identificar si es que, por ejemplo, yo creo que lo hacen más por ver si se trata de temas de pensiones de alimentos, ¿no? De los padres evasores. Y detectan en ese sistema que tenía ya una orden de privación de libertad que obedecía a una condena, o sea, una sentencia que estaba ya determinando el cumplimiento de una pena, sentencia que no había sido apelada, entonces sentencia que era ya ejecutable desde el momento en el que le detenían para que se compute el tiempo. ¿Y qué pasa? Que esta persona ya la llevan ante la autoridad ordena el apremio obedeciendo a esa razón. Lo que ya estaba, pues simplemente lo legitiman y le encarcelan a esta persona ya en una, en un centro de privación de libertad para que cumpla la condena. Pero propone un habeas corpus. ¿Y qué propone? Propone el habeas corpus afectando que había una vulneración al principio de interculturalidad, que él debía haber sido sometido al conocimiento, o más bien dicho, a la jurisdicción indígena para que ellos resolvieran este tema de esta violación, de este agravio. Entonces aquí venía la lógica que esta persona que se había hecho cambiar el nombre, porque obviamente yo me imagino y pienso mal, obedecía no a un libre desarrollo de la personalidad, sino más bien a esta búsqueda de evadir a la justicia, porque sabía lo que hizo, ¿no? Y aunque pasó el tiempo, esta persona no salió del país, pero estaba en impunidad, estaba prófugo de la justicia, sabiendo que cometió un delito. Se cambió el nombre. Entonces el nombre era un nombre que uno podría asociarlo en quichua y decir, es un nombre de una persona indígena. Pero no, el nombre era un nombre mestizo, su nombre propio. Su primer nombre era un nombre mestizo. El nombre que se hizo cambiar era un nombre, por decirlo, quichua, un nombre indígena que podría tener algún significado.
desde esa perspectiva de cosmovisión andina. Pero lo particular del tema es que él, alegando la vulneración de este principio de interculturalidad en cuanto al habeas corpus que propuso, diciendo que esta privación de libertad era arbitraria, que era ilegítima, que era ilegal, eh, de repente se olvidó que en un momento cuando le detuvieron, porque sí le habían detenido en un momento, ¿no? No fue en flagrancia, pero le detuvieron y de alguna forma logró salir. No sé si es que fue que le dieron la posibilidad de que se defienda en libertad. No recuerdo ya esa parte, pero en lo que corresponde al tema, se había defendido en castellano. Al momento que le detuvieron, habló perfectamente el castellano. Entonces, el análisis de la sentencia que resultó, por decirlo, tan fuera del lugar lo que pasó. Recuerdo yo la reflexión que propuse y que se consideró ya en la sentencia, que no se justificaba en qué momento esta persona perdió el dominio del idioma castellano, en qué momento olvidó la lengua en la que se comunicaba de manera frecuente. O sea, imagínense lo que involucra esto, ¿no? Tratar no solo de desnaturalizar este habeas corpus, sino tratar de jalar de donde más se pueda los principios consagrados en la Constitución para una persona mestiza que cometió un delito y sabía que lo cometió, por eso se cambió el nombre, por eso hizo todo lo que hizo, ¿sí? Y la persona que había sido víctima de esta violación, pues estaba esperando la inclemencia del tiempo de algo que pasó y que no estaba sancionado, ¿no? Entonces, esto les pongo también en la mesa. Entonces, también hay la otra cara de la moneda, la gente que no tiene esta protección, que no les es aplicable este principio de interculturalidad, que no son parte de comunidades indígenas, que no son parte de pueblos ancestrales, que no tienen su propia jurisdicción, pero tratan de extenderse en ello, y abogados inescrupulosos que tratan de dar cobijo a esas pretensiones para buscar una libertad. Todos tenemos derecho, obviamente, a una defensa técnica, ¿no? Pero el tema de las garantías es muy sensible y ese uso indebido también. Entonces, tenía que justificar y defenderse ante la autoridad competente, el juez que estaba a cargo de la ejecución de la pena, ¿no? Entonces, incluso habiendo perdido la oportunidad de defenderse, porque ya tenía esa sentencia, ya les digo, ratificada, ya tenía simplemente que cumplirla, esta persona prefirió darse a la fuga para no comparecer en el proceso, ¿no? Y un daño grande que generó. Ahora, quiero que sigamos conversando y pues quiero traer a colación también algo que nos han señalado en nuestro chat y es el caso de los seres vivos y concretamente me refiero a los animales no humanos, ¿sí? Con esa identificación o también les ponen como seres sintientes. ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si ustedes recuerden que hubo este caso de la mona estrellita, que fue un tema bastante penoso, que yo creo que sacudió bastante a la comunidad ecuatoriana, pero también nos deja lecciones en cuanto a los deberes de cuidado que tenemos como seres humanos con los animales. Entonces, es muy sencillo imaginarse el escenario de un animal doméstico, como un perro, un gato, que son queridos, atendidos en su hogar por una familia, por un ser humano que los quiere, los aprecia, los respeta dentro de lo que corresponde a un animal, ¿no? Respetar su circunstancia de ser un animal que siente, porque siente, pero no se puede comunicar por las formas que nosotros entendemos la comunicación. Pero tiene su propio lenguaje, ¿no? Ustedes saben, el perrito está feliz, mueve la cola, está aullando, quiere que le dé de comer, está raspando la puerta, quiere que lo saque al baño. Entonces ya tiene su forma de comunicarse con nosotros, pero son seres que sienten, ¿no? Entonces ahí viene también el tema de esta sensibilidad que yo pienso que eh, es muy propia para las generaciones actuales y obedece también a esta situación de la evolución del derecho constitucional a nivel latinoamericano. Eh, y la forma en la que ya se va volviendo más estricta la administración de justicia, eh, cuando, por ejemplo, llegan ya a su conocimiento situaciones irregulares de vulneraciones en derechos a los animales. Ahora, yo también les quiero hacer notar que tenemos pues valiosos aportes que ustedes pueden encontrarlos en la página no solo de la Corte Constitucional del Ecuador, sino en la Corte Constitucional de Colombia. Y Colombia tiene amplios precedentes que ha desarrollado sobre los derechos de los animales. Yo creería incluso mucho más extensos, porque la Corte Constitucional colombiana ya tiene una reputación de muchos años atrás de la propia Constitución nuestra. Entonces, la nuestra, por haberse legislado a partir del 2008, haberse definido estas garantías jurisdiccionales, es
relativamente nueva, podemos decirlo, ¿no? Pero en Colombia hay precedentes mucho más antiguos, pero que van dando esta validez también a las circunstancias de los animales. Ahora, ¿qué pasaba con la monita, no? Entonces, este animalito estaba privado de libertad, tenía un estado de desnutrición, estaba enfermo, eh, y lamentablemente esa falta de humanidad, esa falta de sensibilidad, llevó a que le tuvieran tanto tiempo sufriendo al animalito que a pesar de que se propuso el habeas corpus, que se aceptó, el animalito murió, ¿sí? Entonces, es ese tema de alejarle, ¿no? Estábamos hablando en un principio de los seres humanos y personas que particularmente forman parte de comunidades indígenas y tienen su propia forma de justicia, ¿no? En esa consagración de un Estado plurinacional. Pero, ¿qué pasa del otro lado con los animalitos que no pueden expresarse más que con sus gestos, eh, que no tienen una forma de comunicarse directa con los seres humanos, más que mover, hacer algún sonido, algún gesto? Entonces, es ese compromiso, ¿no? A mi parecer ha sido muy meritorio que se empiece a desarrollar ya este tipo de precedentes, no porque piense que estamos inventando el agua tibia, como se dice, porque pienso que esto se ha venido dando ya en otros países, pero sí por la necesidad que surge de que ahora los profesionales del derecho y particularmente quienes nos dedicamos a garantías jurisdiccionales, que somos constitucionalistas, tengamos siempre dentro del radar eso, ¿no? Esa sensibilidad que tenemos que tener por los animales y que también las garantías jurisdiccionales pueden ser viables para protegerlos. Ahora, yo quiero también comentarles, ¿no? Dentro de esto hay mucha claridad desde que la naturaleza se volvió sujeto de derechos, ¿no? Porque yo puedo proponer una acción, una garantía, una medida cautelar en favor de la naturaleza en determinada circunscripción territorial, que yo identifico que hay una contaminación de un río, que está habiendo una tala indiscriminada y no autorizada de bosques, que quieren poner algún proyecto que afecta a los recursos naturales y afecta al ecosistema de tal o cual comunidad. Pero esto también viene dentro de este contexto de lo que involucra este nuevo constitucionalismo, ¿no? Eh, entonces, ustedes saben ahora, por ejemplo, la consulta que se tiene que hacer de manera previa a las comunidades que se pueden sentir afectadas o vulneradas por algún proyecto. Entonces, van a poner un proyecto minero o un proyecto petrolero en determinado lugar, pero la comunidad hace una consulta y decide que no, que eso les va a generar una vulneración. Tienen esa capacidad de hacerlo. Ahora no hay tanto eco como había antes y salvo esta situación dramática que se está viviendo en Esmeraldas de una contaminación que no tiene precedentes, antes pues ha sido la Corte Constitucional la que ha tratado directamente estos temas, y siempre para dar ya una explicación cuando ha habido una falla, por ejemplo, de la administración pública que no ha respondido ante algún requerimiento, algún reclamo que ha realizado la comunidad. Y también, pues, lo que les digo, este ejemplo de la consulta, ¿no? Entonces, ahora sabemos que quienes están en una comunidad tienen esta libertad, porque lo define la propia Constitución, de iniciar una consulta, ¿no? Entonces, ¿nos afecta o no nos afecta? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, volviendo al caso, pues yo he visto, sí, que se propongan acciones de protección por vulneración a los derechos de la naturaleza. Yo mismo he propuesto acciones de protección cuando ha habido daños a la naturaleza, al ambiente, al agua. Sí, eso les comento de casos particulares que he defendido en la provincia de El Oro. Eh, También ustedes pueden traer a colación este tema que no es tan antiguo, de la sentencia sobre la contaminación del río Machanga, ¿no? También una acción de protección que tuvo apelación y que fue gestionada por algunas fundaciones, por algunos colectivos, y también hubo una intervención directa del doctor Ramiro Ávila Santamaría, que ustedes bien lo identifican, no solamente que ha sido docente de la Universidad Andina, sino también ha formado parte de la Corte Constitucional y ha tenido pues también su criterio ya determinando ese conocimiento, ese sentir que él tiene, ¿no? Eh, Esto por poner también algunos ejemplos en cuanto a la acción de protección. Pero yo sí les quiero decir la importancia de la organización. Independientemente de la garantía jurisdiccional de la que hablemos, nosotros tenemos que tener siempre la dinámica de un esquema. ¿Y esto qué involucra? Que no solamente yo voy a hacer un ejercicio de identificar cuáles son los derechos constitucionales que estimo vulnerados y enmarcarlos en el objeto de la garantía, ¿no? Que ustedes saben,
Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos dice cuál es el objeto de protección. Entonces, por ejemplo, el habeas corpus, ¿cuál objeto tiene? A las personas que se encuentran privadas de libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Y los parámetros para que se pueda cumplir con esta garantía están definidos por la propia ley de garantías, sin contar los precedentes, ¿no? Que los precedentes también tienen tomen en cuenta que los precedentes de la Corte Constitucional tienen un carácter obligatorio, ¿no? Entonces, si la Corte Constitucional emite una sentencia en la que está realizando una interpretación de algún artículo en particular en uso de su facultad modulativa, esta sentencia va a tener un efecto para todas las personas en cuanto a garantías jurisdiccionales, ya sea que yo soy un abogado, soy un juez, soy un privado de libertad, independientemente del rol que yo desempeñe. Si es una garantía jurisdiccional, es de obligatorio cumplimiento para mí. Ahora, ¿qué pasa con la acción de protección? ¿No? Entonces, ¿qué podemos poner dentro de la acción de protección como derechos vulnerados? Todos los que no estén contemplados en otras garantías. Entonces, por una acción de protección, como yo les mencionaba, puedo pedir que se declare la vulneración de un derecho a la naturaleza. Eh, Puedo pedir una reparación integral, puedo pedir una garantía de no repetición. ¿Qué también puedo pedir? Una disculpa pública dentro de ese contexto de una reparación integral, ¿no? Entonces aquí viene, por ejemplo, cómo se computa, digamos, si yo he sido, porque cuando les hablé hace un momento de los grupos de atención prioritaria definidos en el artículo 35 de la Constitución de la República, yo les dije, ellos tienen relación para poder proponer una acción de protección por sus propias circunstancias. Pueden proponer cualquier garantía jurisdiccional y van a tener orden de prelación. Pero, ¿qué pasa si yo no formo parte de ello? Pero sí ocurre que a mí se me produce una vulneración de mis derechos constitucionales sumándole a una esfera de discriminación. ¿Qué tal que yo soy un estudiante y soy víctima de acoso? Digamos que yo soy un estudiante de un colegio o de una universidad, que es lamentable que así ocurra, pero es bastante frecuente en nuestro país que ocurre. Entonces, soy víctima de un acoso. Y estoy en una situación no solamente que tengo un temor reverencial, sino que pongo en riesgo mi proyecto de vida. Y puede ser que ese acoso venga directamente ejercido de un docente. Y si un docente me acosa a mí y yo soy estudiante y lamentablemente soy estudiante de una ruralidad y me he desplazado a la capital o me he desplazado a Guayaquil, a Cuenca, a una ciudad grande a estudiar, a educarme, y soy víctima de una situación de este tipo, yo me voy a sentir indefensa porque ustedes tomarán muy en claro esto, ¿no? Que es un panorama que se sigue repitiendo y es muy lamentable en espacios educativos, que no debería pasar, pero se da esto. Hay vulneraciones, hay agresiones sexuales, hay acoso, peor todavía, hay violaciones y los estudiantes a veces se quedan en silencio por temor a perder más que a ganar. Entonces dicen, bueno, yo me peleo con una vaca sagrada, ¿qué consigo? ¿Qué consigo? Que me busquen alguna forma de desvincular de la universidad, que digan que he mentido, que me pidan que pague daños y perjuicios por haberle dañado el nombre a tal persona que tiene tal figura y es una persona pública. O sea, cualquier situación que se pueda dar de intermedio, ustedes pónganse en el esquema de la madurez de un adolescente de, bueno, digamos que ya adulta ya, pero una persona joven. Por ejemplo, tomen en cuenta que en Estados Unidos y en Canadá la mayoría de edad se da a los 21 años. ¿Por qué? Porque se considera que en ese momento ya se está alcanzando una madurez, ¿sí? O sea, la persona ya está más o menos identificada como qué es lo que va a querer para su vida, aunque todavía son con determinadas características, pero se entiende que tanto un hombre como una mujer a los 21 años tienen la capacidad de ejercer allá en Estados Unidos y Canadá su derecho al voto, el voto. Ahora, para decisiones ya un poco más delicadas, ¿no? En un contexto de temor reverencial, digamos que viene un docente, te acosa, ¿qué puedes hacer? Tienes un órgano de control disciplinario seguramente en tu universidad, en tu colegio, pero ahí viene también el tema de la sororidad y de esa solidaridad que tiene que existir de parte de los propios compañeros, del estudiante y de los docentes, y también de la activación inmediata de un protocolo de acoso. Siempre una relación en disparidad va a generar una vulneración. Así se lo trata de invisibilizar, así se trata de aceptar socialmente. Bueno, ya esta chica se involucró con tal persona porque le quiere, porque le gusta. Sí, pero ¿en qué contexto viene el gusto? Yo les digo como docente, a ver, en mi caso particular, a mí me ha pasado ver a estudiantes que luego me escriben, ¿no? Como que, Gaby, tomemos un café, y es fuera del contexto educativo. Entonces yo digo, mire, puede escribirme el correo, el horario de tutoría es este, le puedo atender en tal momento.
Entonces, que no se desnaturalice ese vínculo porque hay una situación, obviamente, de desigualdad, ¿no? Entonces, yo tengo 32 años y que un muchacho de 19 años que quedó maravillado con la conferencia venga y me escriba y me invite a salir y me diga, doctora, le voy a ver, o que se haga el comedido de venir a la oficina, cosas por el estilo. Yo ya tengo que medir un hilo delgado de que eso puede representar un potencial riesgo, no solamente para mí, sino para la persona a la que yo estoy educando, ¿sí? Porque no va a tener esa capacidad de comprender, está ilusionado, está ensimismado. Eso tiene hasta una explicación desde la psicología, pero mi deber desde la ética es ese, ¿no? Como que cortar ese vínculo. Pero lamentablemente no ocurre siempre así. Hay gente que se aprovecha de su posición y ejerce este tipo de circunstancias sobre quienes están a su alrededor, ¿no? Entonces, eso se repite y no discrimina, ¿no? Pueden ser docentes, mujeres acosadoras, hombres acosadores contra sus alumnas, alumnos. Entonces, yo les digo, en este contexto que traigo a colación, hay una esfera grave, una esfera en la que se presenta una situación de un temor reverencial, porque si tú, que tienes el poder de ser mi docente y eres quien registra mis notas, te enojas conmigo por A o B razón, puedes hacer que fracase mi proyecto de vida. No solamente fracasa mi nota del semestre, no solamente fracaso en tu materia y tengo que repetirla, ojalá con otro docente para no volver a pasar una situación de revictimización como la que pasé, pero eso es más o menos la lógica a la que responde. Entonces, si hay una esfera en la que se justifica un agravio de este tipo, ¿no? Entonces, un agravio de vulneración, un agravio de discriminación, un agravio de que te han vulnerado esta garantía a ser tratado como un igual, ¿no? Entonces, han vulnerado tu igualdad ante la ley, una igualdad formal, una igualdad material. En definitiva, te han vulnerado. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Puedes ser idóneo para presentar una garantía jurisdiccional, ¿sí? Entonces, esa es la manera también de protegerte. Igual, tomen en consideración que existen las medidas cautelares. Y las medidas cautelares, bien puedes solicitarlas de manera individual ante el juez al que tú consideras es el competente para conocerlas, pero también puedes presentarlas conjuntamente con una garantía jurisdiccional. Yo he solicitado y me han concedido medidas cautelares y he pedido como que dentro de mi escrito de, por ejemplo, una acción de protección, tales medidas para proteger los intereses de la persona que está siendo vulnerada. Por ejemplo, en una acción de habeas data, que no se permita que el registro de la propiedad cambie o actualice la información relativa a tal lote de terreno, porque eso puede generar una situación de indefensión y después vamos a perder la identificación del predio. Ya. Ya vamos a ir más adelante con el habeas data, pero yo sí quiero dejarles este caso en particular. Entonces, las garantías permiten que tú te protejas cuando hay una circunstancia, aparte de los grupos de atención prioritaria, en la que estás en un potencial riesgo, ¿no? Entonces, ya sea por una esfera de discriminación, por ejemplo, ¿qué tal que yo estoy siendo discriminado, si bien no soy grupo de atención prioritaria, pero soy una persona que tiene una preferencia sexual distinta? Entonces, he llegado a mi trabajo y han descubierto que soy gay. Y como soy gay, empiezan a ejercerme acoso. Entonces me empiezan a burlar los compañeros de trabajo, me empiezan a soltar chistes descomedidos, empiezan a hacerme, no sé, alguna especie de bullying, a esconderme los documentos, a decirle, anda, pídele a tu pareja que te venga a buscar, a empezarle a escribir por interno a mi pareja, a decirle cosas desagradables sobre mí. O sea, cualquier esquema que se puedan ustedes imaginar, pero que sea producto de una creencia mía, de una forma de pensar o de sentir diferente. ¿O qué tal que descubren que soy judía y todos son católicos y van a hacer en diciembre la novena? Entonces yo digo, no, yo no puedo participar de esto porque yo tengo un sentir y un creer diferente. Entonces, como dicen que en realidad no es por eso, sino porque soy tacaña y no quiero poner la cuota de $20, de repente empiezan todo el año siguiente a tomar acciones, tanto mi jefa como compañeros en mi contra, ¿no? Ah, no, es que tú no colaboras, ah, no, es que tú te haces la especial, ah, no, es que pasa esto, ¿no? Entonces, cualquier situación que obedezca a una diferencia que a ti te pone en un potencial riesgo, involucraría una potencial situación de discriminación. Y en esa esfera tú puedes activar una garantía jurisdiccional. También cuando han fracasado otras herramientas y no tienes los medios para poder acudir por otro espacio. Miren, justo hay algunos elementos, algunas observaciones que nos han generado. Entre ellos, el doctor Máximo Campoverde, que nos pone a colación un ejemplo. Dice, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se enamoró de su profesora, 24 años mayor que él, casada. Ahora son cónyuges.
Entonces, son situaciones que se dan, ¿no? Pero aquí viene lo que yo les decía hace un momento, esta ética que uno tiene que tener, una ética profesional, una ética docente, más todavía cuando te dedicas a este tipo de actividades, ¿no? De saber dimensionar, que sí, es verdad, hay que dar una escala de confianza, de respeto. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes nunca les digo, les solicito que me traten por el título. A mí me parece que eso se vuelve tan innecesario. Es más bien ya con el paso del tiempo una banalidad, porque deben conocerme por mis acciones, por quién soy, por lo que represento, por lo que hago, pero a mí no me han puesto en el registro civil mis padres cuando me han inscrito doctora, abogada, especialista, magíster, PhD. No, no. A mí me han puesto Gabriela, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nombre que tengo y es el nombre que me identifica y con el que me puede tratar todas las personas, ¿no? En una escala de respeto. A mí me tratan por mi nombre. Ahora, eh, ¿qué pasa? Que a veces no se dimensiona, ¿no? Y eso es verdad. Hay personas que en un contexto, como les digo, desde una explicación psicológica, sienten una profunda admiración por sus docentes, que pueden confundirla con un enamoramiento, ¿no? Que se les va de las manos, se les va de control. Pero es esa situación de admiración la que hay que cuidar, que la admiración sí es positiva, ¿no? Entonces yo también admiro tanto a docentes, a mis profesores, a mis profesoras, pero eso no significa un enamoramiento. Entonces, en esa esfera de construcción de la personalidad de un joven estudiante, de un adolescente, pues se van detectando esas situaciones. Ahora que también pasa lo contrario, ¿no? ¿Qué tal que yo soy docente de un grupo de maestría donde todas las personas tienen 30 años más que yo, ¿no? Puede darse también el contexto. Y me empiezan a escribir que vamos a salir, que vamos, te invito a tomar, que te mando flores, que ya se constituye ya, digamos que de una forma tan persistente que me acosan, ¿no? Y yo como profesora también, pues obviamente me voy a sentir mal, ¿no? Voy a escribir un email diciéndole, por favor, le solicito que comedidamente tome distancia. Mis horarios de atención de tutoría son estos y para tales temas. Y mando una copia de ese mensaje a la autoridad de la universidad o del centro de estudios donde doy clases. Sí, pero puede pasar. Ahora, vamos analizando un poquito más profundamente el tema de las acciones de protección. Y yo les digo esto porque me he topado con tantas acciones de protección que han sido mal propuestas, que en realidad lo que pretenden es un tema de mera legalidad, que es lo que tanto nos disgusta a los abogados cuando nos dice el juez, es un tema de mera legalidad, no se justifica la vulneración de un derecho constitucional. O peor todavía, hay abogados que pretenden que se les reconozca derechos, entonces piden que se les creen derechos. Es como un ejemplo cómico que ponían en mi universidad hace tiempo atrás. Decían, entonces, como tengo tantos derechos en la Constitución, fácil, voy donde el ministro, me le paro en la puerta, hago seguimiento todos los días de saber qué día va a estar y me le paro frente al despacho o donde tiene el carro parqueado y me le paro. Señor ministro, usted que es ministro de Vivienda, como yo tengo derecho a una vivienda, necesito que me diga dónde va a poner mi casa, dónde es el terreno. No, pues también hay requisitos, hay reglamentos, hay formalidades que se tienen que seguir, ¿no? O sea, sí, los derechos son justiciables, pero también hay una dimensión para exigirlos. Entonces, eh, nunca pierdan ese sentido de la lógica, de la forma en la que se puede requerir. Ahora, eh, quiero también que ustedes vayan dimensionando esto de las garantías. En breve doy respuesta al mensaje de Macariel, pero por ahora quiero que vayamos viendo, ¿no? Aquí hay una situación que la acción de protección no es que yo la propongo por agilitar el tiempo y porque me nace, ¿no? Porque yo digo, bueno, entre que me voy al contencioso administrativo o que me voy a un juez laboral, mejor propongo una acción de protección. Entonces, con eso justifico más rápido el honorario, que me paguen más rápido, pero como carezco de toda ética, eh, sé que es inviable porque meridianamente me leí una jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque me leí la ley, digamos que hice ese trabajo, porque me leí la Constitución y me dice que no procede. Y a pesar de eso, le digo al cliente que sí. Y le comprometo a que proponga conmigo y la persona creyente de que yo tengo un conocimiento técnico al respecto, me da un honorario que yo no voy a poder devengar debidamente porque nace de una falsedad, ¿no? Y luego el juez me rechaza, y luego apelación me rechaza, y luego dice que voy a hacer intentos de poner por una acción extraordinaria de protección y mal puesta, porque como no sé nada de derecho constitucional, fracasa nuevamente. Entonces he tratado de justificar en distintas esferas más honorarios. Entonces es un ejercicio poco ético, ¿no? Entonces yo digo, no habrá cosa más agradable que irse a dormir con la conciencia tranquila de saber que lo que uno ha logrado es producto de su esfuerzo. Pero en otras esferas también, qué delicado, ¿no? Muy, muy delicado que se pretenda
abusar del derecho. Y yo les digo, ese abuso del derecho no solamente se da por parte del abogado de libre ejercicio, viene de los propios funcionarios públicos que están en espacios de patrocinio. Y también viene por ese temor constante a la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, la gente que está en patrocinio público dice, o sea, yo sé que no procede el recurso de casación, pero voy a proponerlo, a presentarlo, porque si no, luego me vayan a glosar, luego el jefe jurídico vaya a mandar a control disciplinario diciendo que no he agotado la vía, que no he agotado todo el trámite. Entonces, por eso proponen, ¿no? Entonces, debería haber también ya esa capacidad de quienes están ejerciendo puestos directivos en las distintas instituciones públicas, de poder tener una claridad en su criterio y no un temor a la Contraloría, sino también ser propositivos, ¿no? Elevar una consulta a la Corte Nacional, a la Procuraduría General del Estado, a la Corte Constitucional, o sea, tener esa proactividad de conseguir respuestas, ¿no? Porque si nos quedamos esperando que pase el tiempo, que alguien más lo haga, pues seguimos y damos vuelta y seguimos haciendo más grande el problema de que se sigan represando causas que pueden resultar inviables. Eh, bueno, esto sobre acciones de protección. Yo también les diría la importancia de que ustedes estén bien actualizados y que utilicen bien las herramientas que proporciona la Administración de Justicia Constitucional. Por ejemplo, si aprenden a manejar el buscador de la Corte Constitucional, tienen mucha facilidad porque incluso ahí ustedes ya pueden identificar en la búsqueda avanzada derecho tratado. ¿Qué es un derecho tratado? Uno que ya tiene sentencia. Entonces yo quiero hablar, a ver, derecho al buen nombre. Espacio registro civil. Entonces puede salirme alguna sentencia que vaya respecto a lo que yo estoy hablando, ¿sí? O tal vez derecho al libre desarrollo de la personalidad, o tal vez algún derecho de identidad, ya, lo que fuera. Pero yo puedo buscarlo a través de este buscador de la Corte Constitucional, yéndome a búsqueda avanzada y particularmente identificando derecho tratado, ¿sí? Ahí les van a salir las sentencias. Es muy sencillo. Ahora yo pienso que hay que actualizarnos, ¿no? Habrá gente que no tenga tanto el dominio de la computadora, del internet, pero todo se aprende. Miren, yo, por ejemplo, hace no tanto estaba tratando de aprender el manejo de herramientas como ChatGPT, inteligencia artificial, cómo se hace publicidad con inteligencia artificial. O sea, la ciencia, la tecnología avanzan a pasos agigantados y uno no puede quedarse atrás, uno tiene que tratar de ir innovando, adaptándose a las circunstancias. Es parte de las circunstancias que nos tocan y nuestra capacidad de adaptabilidad es la que nos permite estar vigentes. ¿Ya? Eh, ahora les voy a proponer que hagamos una pausa de 5 minutos. Yo les sugiero tomen un café, tomen un agua. No sé si es que el personal de ODR, docentes, administrativos, quieran dar algún anuncio especial. Yo voy a traer el cargador de mi computadora que está ahorita titilando. Entonces, por favor, en 5 minutos para que continuemos con la clase y vamos a empezar con esta pregunta que nos han formulado en el chat. Gracias.
Bueno, yo ya estoy disponible, entonces los que están ya con disposición de volver a conectarse pueden ir encendiendo las cámaras para que continuemos con lo que nos queda de la clase. Son ya las 8:20, entonces los que puedan ya vayan conectándose para ir continuando. Eh, Bueno, estoy contenta de que se haya abierto espacio a debate, que hayan surgido nuevas ideas, nuevas cosas. Como les digo, siempre es importante que tengamos la mente abierta, ¿no? Para poder conocer nuevos temas, nuevas experiencias y seguir aprendiendo. La idea de este tipo de espacios, de estas conferencias, es que se generen más dudas que respuestas. Entonces, esto que nos llama a investigar, a buscar soluciones, a estar constantemente aprendiendo y también enseñando, ¿no? Entonces ustedes, cada uno con su propia experiencia profesional, tendrán muchas anécdotas, muchas historias que compartir, así que es bueno que lo socialicen, no se queden con el conocimiento, que eso es parte de nuestra humanidad, saber compartir con los que necesitan, con los que quieren aprender, lo que sepamos, sea poco, sea mucho, y también tener esa humildad de saber que siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros, en cualquier lugar. Ahora, quería arrancar con la pregunta y no sé si es que quien la mandó la puede repetir porque se me apagó la computadora y hasta traer el cargador, ahorita me volví a conectar y desapareció del chat. Eh, Era Macariel, recuerdo, pero no me acuerdo la pregunta. Entonces no sé si la quieres leer, por favor, para que me recuerdes o me la quieras mandar por escrito para leerla yo. Por favor, Macariel, si la puedes mandar por escrito o habilitas el micrófono para escuchar la pregunta, porque o alguien que tenga a disposición me la pueda leer, porque yo me salí y se borró todo de mi chat. No sé si tal vez el personal de ODR la tenga a la mano la pregunta. ¿No? ¿Nadie? ¿O todavía están en modo receso? Bueno, eh, si se acuerdan de la pregunta, les agradezco. Ya, ahorita me la pasaron. Muchas gracias a quienes han tenido la gentileza de socializarla. Cuando no se cumple una sentencia de medidas cautelares de un juez de primer nivel, ¿qué pasa? A ver, las medidas cautelares se pueden impugnar también, ¿sí? Pero ¿de qué manera? Nosotros tenemos el procedimiento, como hace un momento les mencionaba, determinado en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y cuando hay temas ya más delicados que no estén previstos ni en la Constitución ni en la Ley de Garantías, recuerden ustedes que hay un reglamento de sustanciación de la Corte Constitucional que es el que determina también el procedimiento al interno sobre la forma en la que la Corte Constitucional va a proceder con los sorteos, cómo se van a conformar las salas. Entonces, es importante que tengamos la capacidad de identificar la norma apropiada. Para quienes no lo tienen tan claro, pues yo sí les quisiera mencionar, ¿no? Que la idea de una medida cautelar es poner un freno a esa vulneración que se viene dando, ¿no? Entonces, con la finalidad de que no se agrave la vulneración de derechos. Entonces, por decirlo progresivamente, eh, yo pido como medida cautelar, no la libertad, pero sí que me trasladen a otro centro de privación de libertad, porque resulta ser que en el que me encuentro he sido ya agredido 3 veces. Me quebraron la clavícula, tengo alguna incapacidad física como consecuencia de las afectaciones de la violencia que me han ejercido. Entonces, a manera de prevención, le digo al juez de entrada, eh, temo por mi vida, he sido amenazado ya tantas ocasiones, pueden matarme. Entonces, eh, hasta que se defina mi situación jurídica, hasta que se resuelve el habeas corpus, necesito que de forma inmediata me permita cambiarme a otro centro de privación de libertad al que usted disponga, no tengo problema, pero donde me mantengan con vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tiene pues conforme lo dice el artículo 26 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Las medidas cautelares tienen la finalidad de evitar o cesar la amenaza o violación de derechos, ¿no? O sea, esto es todo lo que contempla. Los derechos que son reconocidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, las medidas cautelares deben ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con una autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación de los derechos, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos.
pero jamás podemos pedir una medida cautelar dirigida a que le priven de libertad a una persona, ¿no? No es la finalidad es desnaturalizar el proceso. Entonces yo les digo, cuando hay una circunstancia, ¿no es cierto?, que hay un incumplimiento de medidas, entiendo que se refiere a que se ha resuelto las medidas cautelares. Entonces, no creo que sea una sentencia, sino una resolución, primero. Y segundo, que hay que tener identificado qué es lo que dice concretamente la autoridad. Entonces, porque si estamos hablando de un incumplimiento, ¿ya? Porque se puede dar esto. Recuerden que hay acciones por incumplimiento y acciones de incumplimiento. ¿Tienen ustedes clara esa diferencia? Eso va a ser materia de la siguiente clase, pero haciéndoles así un adelanto netamente. Yo les digo, revisen con atención el artículo y tengan muy en cuenta dónde está la coma, ¿no? Entonces, acción por incumplimiento y dice acción para el cumplimiento. Dos acciones, ¿no? A la que es para el cumplimiento tiene la categoría de acción de incumplimiento. Y a la acción por incumplimiento la tenemos, a ver, acción por incumplimiento, identificada para que se pueda ejecutar decisiones, resoluciones emitidas por autoridades judiciales, como por ejemplo una sentencia, una resolución, que han quedado en el aire. Entonces, por ejemplo, me aceptaron mi acción de protección. Sin embargo, hasta la fecha no he recibido la reparación integral, no he recibido que me reincorporen al CAR, no he recibido las compensaciones económicas dejadas de percibir durante el tiempo que estuve extrañada de la institución pública donde me discriminaron. O sea, puede pasar cualquier serie de contextos, ¿no? Pero la acción por incumplimiento es la vía idónea. Ahora, yo les digo que a la final, si la medida cautelar fue sola, si se propone un incumplimiento ya sería concretamente sobre eso nada más. No podríamos pretender algo más de fondo relativo a la vulneración ya agravada del derecho. Porque para eso está la acción de protección, ¿no? Si es que estamos hablando de los derechos protegidos por aquella. Pero normalmente en mi ejercicio yo les comento que he visto que las medidas vienen siempre acompañadas de la acción. Siempre la presentan así. O primero presentan la medida y luego la acción. Pero siempre de fondo va la acción de protección regularmente. Ahora, yo quisiera también preguntarles en ese contexto de su experiencia, ¿qué me quieren decir sobre la acción de protección? ¿Cuál ha sido el problema común que han encontrado? Está pidiendo palabra el doctor Washington Moreno. Por favor, puede intervenir. Gracias, doctora, muy gentil. Le pido disculpas que no puedo encender la cámara en este momento. Yo quisiera conocer cuál es su criterio en relación a una acción de protección. Supongamos un ejemplo. Se planteó la acción de protección que alguien fue destituido por el Consejo de la Judicatura por allá en el 2015, debido a que no se le notificó con el informe motivado. Luego vino la Corte Constitucional y manifestó de que esa constituía una vulneración de derechos constitucionales. Pero resulta que en el momento que plantea la acción de protección, que si bien en primera y en segunda instancia le otorgan la acción de protección, los juzgadores se olvidan de precisar la reparación económica, es decir, no establece si es que se le debe reparar ni de qué momento, es decir, el 17.4 de la Ley Orgánica de la Función Judicial no lo menciona. Y tampoco lo hace el accionante, ni en primera ni en segunda instancia. La Corte Constitucional aquí se ha pronunciado, pero no ha sido muy clara en ese sentido. Entonces, ¿cómo se ejecutaría aquí la decisión? Bueno, a ver, vamos por partes. Primerito, identificar qué cosas se debieron hacer en el momento, ¿no? Ya se emite una sentencia, pero yo veo que no están refiriéndose a la reparación, que yo sí la he solicitado, que ha sido parte de mi pretensión. Primero, como abogado que estoy defendiendo, digamos, a la persona que ha sido vulnerada, tengo que pedir una aclaración, decir, mire, usted no está dando respuesta. Me niegan la aclaración, pues yo propongo una apelación. Me niegan la apelación, yo propongo una acción extraordinaria de protección, justificando obviamente cumplir los requisitos, pero no se puede dormir en los laureles el abogado cuando ve esa potencial vulneración, poniéndonos desde la lógica del abogado que defiende al accionante, ¿no? O sea, a la persona vulnerada. Ahora, siguiendo este hilo, yo les diría,
es bien importante que se tenga identificado las competencias. Entonces, ¿qué pasa regularmente en las acciones de protección? Y muchos de ustedes también lo deben tener claro. Yo recibo una sentencia favorable. En la sentencia están declarando que efectivamente hubo una vulneración de derechos. Me han vulnerado los derechos. Me vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la motivación en cuanto a la garantía de notificación, me vulneraron el derecho al debido proceso, o sea, una serie de derechos que yo tengo a nivel constitucional. Ya, entonces, he sido vulnerado. Primero, esa es la conclusión a la que llega el tribunal luego de analizar los elementos que yo he ejercido. No se olviden que también en garantías jurisdiccionales hay el principio de inversión de la carga de la prueba, el artículo 16, cuando nos estamos refiriendo a instituciones públicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa aquello? Que la institución pública, si no logra desacreditar mis dichos, los está teniendo por aceptados. Y eso es lo que tiene que mantener el juez, ese lineamiento. No presentaron prueba, perfecto, se tiene por ciertos los hechos que yo he mencionado, ¿ya? Pero siguiendo en este orden, eh, yo tengo que solicitar mi reparación, ya poniéndole por una traducción en un término económico, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Ellos son la autoridad que conoce la reparación. Ellos son los que se encargan de definir cuál es el monto, cuál es el alcance, incluso mandar un peritaje, ¿no? Entonces dicen, a ver, ya, como ustedes le han vulnerado su derecho al proyecto de vida, defíname el proyecto de vida. Entonces, no es lo mismo un proyecto de vida de una persona que está en sus 15 en el colegio, no es lo mismo un proyecto de vida de un padre de familia que tiene 3 hijos y una esposa, que tiene obligaciones, no es lo mismo un proyecto de vida de un profesional que está trabajando en una alta corte. Sí, todo cambia, todo es circunstancial. Y esos parámetros, más que haberse desarrollado a nivel de nuestro país, han sido desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Parámetros que cubren, ¿no? Entonces, la expectativa de vida, si soy un hombre o soy una mujer latinoamericano, si vivo en qué tipo de lugar, en qué tipo de determinación. Entonces, por ejemplo, qué tal que yo vivo en una zona de la Amazonía en Perú, o que vivo igual en una parte fronteriza tomada por las guerrillas en Colombia. Sí, va cambiando mi contexto y mi circunstancia de vida. Tal vez como consecuencia, no porque yo tenga una vinculación directa, sino porque formo parte de esa comunidad. Puedo resultar herida en un tiroteo, puedo resultar secuestrada o pueden llevarme reclutada obligada para que forme parte de las FARC, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dinámicas tiene que ser valorada. Y eso, como les digo, ha sido más bien desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con las sentencias de la Corte Interamericana. A nivel nacional, yo les diría que hay contados ejemplos en los que, por ejemplo, en lo que pasa en la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Se propone una responsabilidad objetiva del Estado, porque el Estado ecuatoriano ha generado la vulneración de un derecho de una persona. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, tenemos dos tipos de estas responsabilidades objetivas, las que están determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. eh, por ejemplo, yo le pido al Consejo de la Judicatura que me repare económicamente por una responsabilidad objetiva por un retardo injustificado en la administración de justicia, ¿ya? Yo logro justificar el retardo, o el error inexcusable, o la manifiesta negligencia, o el dolo, ¿ya? Entonces, quien me responde es el Estado ecuatoriano. El Estado obviamente se reserva su derecho de repetir los valores que le haya tocado devengar por las incorrecciones que yo como funcionario judicial cometí, pero me tiene que pagar el Consejo de la Judicatura cuando logro la indemnización. Ahora, en el tema de las garantías jurisdiccionales, igual, puede haber un perito que se encargue de calcular cuál es el daño que he sufrido. Acuérdense que en garantías jurisdiccionales la dimensión del daño se mide en daño material y daño inmaterial. Entonces, ¿qué es un daño inmaterial? Los imponderables, ¿no? Entonces, el daño material, por ejemplo, como me desvincularon y yo estaba tan enfermo de tal cosa, se me agravó mi cuadro clínico, no tuve cómo cubrir mi atención médica, entonces tuve una dificultad médica mayor que me tuvo que someter a una cirugía. Entonces tengo todos los documentos que justifican eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me discriminaron porque tengo una discapacidad física que se agravó y como pedí tantos días de licencia me dijeron que mejor me vaya. ¿Ya? Entonces, se va dimensionando de esa forma. Adicionalmente, el tribunal distrital, pues, es el que tiene esa facultad y tú puedes pedirle directamente, porque ahí ya no estás tú discutiendo si es que vulneraron o no el derecho, simplemente cuál es la reparación, en el cuánto o cómo se dimensiona
esa reparación, ¿no? Entonces yo tengo todos los justificativos. Soy una persona que tuvo que incurrir en los gastos de honorario de mi abogado, un abogado particular que maneja derecho constitucional. Tuve que incurrir en viajes a la ciudad en la que se produjo la vulneración. Tuve que incurrir en gastos de hospitalización, de enfermedad, atenciones, etcétera. Lo que ustedes puedan justificar, porque todo tiene que justificarse en ese sentido, ¿no? Por esa vulneración, para efecto de que les puedan compensar económicamente. Ahora, hay una pregunta que pone el doctor Moreno. Voy a leerla. Para recurrir al Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, a pedir pago de haberes dejados de percibir, artículo 19 de la Ley de Garantías. La Corte Constitucional ha establecido que debe constar dicho mandato específicamente en la sentencia de garantías jurisdiccionales. Claro, o sea, es el juez el que te tiene que determinar. Y si no te determina, es tu ejercicio como abogado el solicitar la aclaración, la ampliación. Y si no te contestan eso y te dicen que ya te han mandado una sentencia completa, pues puedes apelar. Y si no te funciona en apelación, puedes proponer un recurso, una acción extraordinaria de protección. O sea, siempre tienes medios, pero el tema es que no te puedes dejar simplemente que ya tenga, tenga ya efectos que no puedas frenar, ¿no? Que ya esté ejecutoriada la sentencia. Entonces, se supone que ya estoy reparada. Me publicaron en la página del Consejo de la Judicatura una disculpa pública y hasta ahí. ¿Sí? O sea, tienes tú también que ser muy explícito en la forma en la que tú relatas las vulneraciones y cuáles son tus pretensiones, cómo tú pretendes que te reparen, cómo pretendes que se restaure ese bien jurídico tuyo que era un derecho que te lo vulnera. Ahora, quiero que abordemos en estos minutos que nos quedan la acción de habeas data. Y quiero que tengamos muy clara la acción de habeas data porque ocurre que las personas suelen confundirse también con la acción por incumplimiento, perdón, con la acción de acceso a la información pública. Entonces, quisiera que haya una intervención directa de alguno de los compañeros que estaban formando parte del auditorio. Veo que hay personas muy prolijas para poder desarrollarse y me gustaría escucharles. Solamente hagan a manera de un resumen, una diferencia entre habeas data y acceso a la información pública. ¿Quién es el valiente? A ver. No sé si es que quieras, Mireya. Yo te he escuchado que tienes muy buenos criterios en cuanto a garantías. Sí, Doc. A ver, A ver, la acción de acceso a la información pública es como, justo lo dice el nombre, como la solicitud que se realiza para poder acceder a información que es de carácter público, o digamos entidades públicas como tal, y puede ser de conocimiento público. Y la acción de habeas data, en cambio, sirve para modificar, a ver, para corregir, eliminar, Doc ahí me va a corregir, digamos, los verbos, pero entiendo que es para modificar, eliminar, corregir o actualizar lo que sean mis datos personales eh, o mi información que se encuentre en la base de alguna entidad, puede ser pública o privada, si no me equivoco. está muy bien Sí, abordado, ajá, ¿sí? pero es como No, mis datos claro, y lo otro es público. ya. Bueno, está muy claro y yo pienso que diste una explicación sencilla para quienes están formando parte del auditorio. Efectivamente, el habeas data nos permite esto también, este elemento adicional de corregir, de modificar. Porque, ¿qué pasa, no? Entonces, les voy a comentar un caso que yo tengo. Un habeas data que propusimos, ¿por qué razón? Por unas vulneraciones insistentes y que generaron daños a una familia en cuanto a su patrimonio, ¿no? Entonces, esta familia tenía propiedad a su nombre, tenían ellos ya su posesión efectiva, era una propiedad heredada de la abuela, del padre, y pues la tenían ahí sus herederos, ¿no? Tenían los herederos del causante la propiedad en su dominio. Y resulta que una autoridad pública familiar de ellos trató de quedarse con esta propiedad, con una serie de artimañas, como prescripciones extraordinarias de dominio cuando la propiedad estaba siendo ocupada por otros, pero aprovechándose de ese poder que tenía como autoridad pública, trató de favorecerse de ese patrimonio que le correspondía a sus familiares. Para no hacerle tan extenso al tema, eh, mis clientes hicieron una serie de requerimientos administrativos desde hace muchos años atrás, pidiendo que se tuviera claridad respecto del predio. ¿Por qué? Porque se inscribió en el registro de la propiedad una sentencia dictada a nombre de otro titular, que no era el titular causante de esa propiedad, sino otro X, y pusieron, o sea, sobrepusieron ese registro sobre la propia ficha catastral que ya tenían mis clientes.
Entonces, cogieron, se inventaron un nuevo número de ficha y pusieron en base a una sentencia de prescripción extraordinaria de dominio sobre un titular que ni siquiera era el causante que dio lugar al derecho de los clientes. Así de bárbaro es el tema, ¿no? Entonces, el habeas data se dirigía porque primero ya hay criterio también de la Corte Constitucional y ustedes tienen que tener muy presente que se requiere hacer la solicitud previa. Entonces, yo puedo proponer un habeas data si es que ya hice un requerimiento administrativo y pedí que me corrigieran, que me ratificaran esta información, pero no lo han hecho. Que me rectificaran, perdón, la información y no lo han hecho. Entonces, ha pasado esta situación. Y a pesar de mis múltiples intentos de que puedan darme una solución en vía administrativa, no he obtenido algo. Al contrario, me han vulnerado más el debido proceso, me han atropellado mis garantías, ¿ya? Entonces, cuando yo me veo atado de manos y pies respecto de que se puedan modificar esos datos, de que se puedan poner los correctos, porque me están generando un daño, perdón, y ese daño es sobre un bien inmueble, ¿no? Entonces, es mi patrimonio, es mi derecho a disponer de un patrimonio y no porque el registro de la propiedad o un municipio tengan pues los datos de los predios que están ahí dentro de su circunscripción territorial, significa que yo simplemente tengo que acatar lo que ellos dicen, ¿no? Porque ustedes saben, hay prohibición de confiscación. El Estado no puede simplemente disponer de tu propiedad, peor aún adjudicándolo a un tercero de una manera impropia, porque hay una sentencia, una prescripción que no tiene nada que ver con el caso, que no tiene nada que ver con la ficha catastral y con los datos del causante que a mí me generó derecho. Entonces, es bien importante que uno tenga claridad de cuáles son los procedimientos administrativos y hasta dónde me cobija el procedimiento administrativo. Si yo hago un requerimiento, tengo que recibir una respuesta. Cumplí con los requisitos, armé mi carpeta, lo solicité, pero me negaron y me nos negaron no solo una, sino 10 veces. Bueno, pues, estoy clara que estoy en indefensión porque el municipio no va a cambiar el criterio. El registro de la propiedad se mantiene también en esa barbaridad. Y puedes decirme, ¿y por qué no intentarlo a través de Tribunal Contencioso Administrativo? Porque estoy hablando de el acceso a mi información, información que consta en un registro que es el registro de la propiedad y que está sometido también al propio municipio de determinado cantón. Entonces, yo veo ahí la idoneidad de la vía por la vulneración del debido proceso. También porque todos los actos administrativos que me han mandado, las contestaciones, obedecen a una falta de motivación. Entonces, son respuestas incoherentes, respuestas incompletas, que configuran falta de motivación y pueden ustedes ahondar un poquito más en los parámetros para para que exista una motivación de una decisión de una autoridad pública que han sido determinados por la propia Corte Constitucional. Pero esto por poner un paréntesis. Ahora quiero abrir nuevamente el espacio al foro, que quieran ustedes compartir sus experiencias, alguna observación adicional, alguna pregunta, algún comentario, porque estamos ya con pocos minutos para cerrar la clase y pues quiero que podamos abordar desde esa práctica también la experiencia de ustedes. Entonces, quien quiera participar puede levantar la mano y enseguida le permitimos que comparta. Bueno, están calladitos todavía, pero yo les diría de manera adicional, existen una serie de agravios que se dan en esa circunstancia de lo que les digo, ¿no? De lo que corresponde a las garantías jurisdiccionales, que uno diría, no, no creo que pase, pero pasa. Y desde la Administración de Justicia se ven casos realmente bárbaros, situaciones que ya no rayan en lo cómico, sino también en lo insultante de ese desconocimiento y ese atrevimiento, porque una cosa es que uno desconozca y todos tenemos derecho a ignorar algo, y también la capacidad de aprender y corregir eso en el desconocimiento que tengamos. Pero lo que no es correcto es que sigamos manteniéndonos en esa ignorancia en lugar de hacer algo por cambiarlo. Entonces, insistimos con necedad en eso y sigue agraviándose el tema, ¿no? Entonces, si es que no me aceptan las garantías que propongo, me dicen que siempre me estoy yendo de la idoneidad de la vía, que estoy proponiendo acciones de protección en abuso del derecho, ya me llama la atención la jueza, ya me llaman la atención, tomaron mi caso para selección en la Corte Constitucional, en pocas ya de aterrizar que no me puedo dedicar a las garantías, ¿no? No es mi área de fortaleza. O mínimo me pongo a estudiar una especialización o me hago algún curso rápido o busco la manera de solventar esa dificultad que tengo, ¿no? Pero lo peor que puede haber es ser necio en ese sentido. Ya fracaso y sigo. Tiene que ser esta la acción, tiene que ser la acción. También hay que ponerse en un paréntesis a decir, en realidad es mi culpa, en realidad el juez
me está queriendo hacer daño. ¿No será también que yo estoy poniendo de parte para que ocurra esto de que me declaren improcedentes todas mis acciones? ¿No será que no estoy cumpliendo con los requisitos para la procedencia de la garantía? Entonces, esa es la reflexión a la que les quiero invitar. Espero que la clase haya sido interactiva para ustedes. Hemos conversado bastante, yo creo que se han abordado algunos puntos y pues la próxima clase que tengamos eh, en cuanto a la práctica, vamos a ver las restantes garantías que no hemos abordado todavía y pues quisiera que vengan también con algunos ejemplos de su práctica o que hayan conocido de algún amigo, colega que les haya comentado, porque es importante que también ustedes tengan esa capacidad de criticar, pero siendo muy objetivos, ¿no? No critico porque la decisión me es desfavorable, porque no me van a pagar el 50% de lo que restaba del honorario. No por eso, sino porque con una lógica yo tengo una explicación de por qué razón mi acción de protección sí procedía, pero el juez no lo aceptó. Pero yo seguí impugnando, entonces me fui a apelación, aunque me demoré, obtuve después tal vez una acción extraordinaria de protección, una sentencia en la que me dieron la razón y me dijeron que hubo tantas vulneraciones durante todo el proceso, ¿ya? Eso, estoy abierto si alguien quiere preguntar algo más o si no podemos finalizar la clase. Quiero agradecerles mucho por su compañía, por estar pendientes, por la interacción y espero que la siguiente clase esté más activa y que prendan la cámara para tomarnos una foto. Eso nada más. Un gusto, como siempre, acompañarlos en este espacio organizado por Naula Corp del diplomado. Mireia tiene una pregunta, ¿sí? Y solo para, digamos, para no quedarme con esto para la siguiente clase, ya que me hizo a mí como hacer la diferencia de estas, em, me parece que solo para igual el conocimiento de los compañeros, sería bueno que revisen la sentencia de la doctora Corral, no recuerdo el número, pero era una sentencia de mérito en donde se hace la precisión de qué es dato personal, porque como el habeas data permite la modificación, el cambio, actualización, lo que hace la doctora Corral es precisar qué se entiende por dato personal y, claro, entre todo el tema de huellas y no solo la información como que ustedes leen, sino que, por ejemplo, ahí lo que hizo fue una fotografía, también es dato personal y hace esa precisión de todo como todo herramienta, todo elemento que sea identificable o que la persona sea identificable, es dato personal. Ya no se limita a nombre, a fecha de nacimiento, sino como todo medio que logre, que permite identificar a una persona, es dato personal. Y por lo tanto hay que tener como, digamos, el debido cuidado, las instituciones que manejan información deben tener como que el debido cuidado de ese. Entonces, como me parece como interesante porque amplía Muy a valioso. Sí. temas como el estatus civil, digamos. Eso, gracias. Sí, no, muy valioso tu aporte. Muchas gracias, Mireya. Yo quiero también agregar algo a esto, ¿no? Entonces, ahora que cuando iniciamos la clase abordábamos el tema de la inteligencia artificial, ¿ustedes se han puesto a pensar en el montón de personas que estaban haciendo fila en no sé qué lugar para que les tomen una foto y les regalen no sé cuántos dólares mínimo, no sé, ni siquiera creo que eran $20 por tomarles el registro biométrico del ojo o de los rasgos faciales? ¿Qué riesgo es eso, no? Entonces hay que pensar también a futuro. O sea, la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, como les digo, y qué garantiza que no se puede hacer luego, en un momento, un uso indebido de mi información, porque yo he permitido el uso de mis datos biométricos, ¿no? Entonces, como es la pupila de mi ojo, la pupila de mi ojo tan valiosa como mi huella digital y mis rasgos faciales tan únicos como los rasgos que no tiene alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué tal que años después haya un uso indebido de mi imagen en un comercial hecho por inteligencia artificial porque yo cedí esos datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden de considerar todos esos elementos ahora que va evolucionando todo. No cedan así nomás su imagen, no se entren a cualquier aplicación o no se descarguen aplicaciones sin leer mínimamente las cláusulas chiquitas, ¿no? Entonces ahora hay tantas cosas que qué tal que yo me entro a tal aplicación y estoy autorizando a que me graben y ni siquiera tengo conciencia de que me están grabando porque estoy en esa aplicación. Y me pueden estar grabando todo el día la voz en video y yo ni soy. Así funcionan también esos malware, creo que se llaman, que se instalan en las computadoras, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese avance de la tecnología, que es buena, pero también puede representarnos un reto o resultar amenazante. Igual cómo comparten su imagen, su información, ¿no? También tener mucho cuidado en saber a quién le compartimos nuestra información o su información personal, los datos bancarios, los datos de la seguridad social,
Yo sé que a veces para las personas mayores representa un reto grande, ¿no? Entonces, si no pueden apoyarse con alguien de su casa, de su familia, resulta bastante lógico ir a un cyber y decir, por favor, señorita, descárgueme tal documento, ingreses al Seguro Social que necesito que me dé bajando las aportaciones, pero la persona se quedaba con la clave y luego ya me hacía un préstamo quirografario, ¿no? Entonces, todos esos son los riesgos. Ustedes siempre midan el riesgo. Lo mismo de dar sus credenciales de la banca, que alguien le llame y le dice, le voy a vender no sé qué producto, pero necesito que me dé los códigos de su tarjeta tal, que es una Visa de tal banco, y en la parte de atrás, deme viendo los 3 últimos dígitos, confírmeme, y usted le termina dando los datos para que puedan utilizar en cualquier espacio su tarjeta, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, con eso quería cerrar. Les agradezco mucho por estar presentes y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un bendecido resto del programa, una buena noche y hasta pronto. Un gusto como siempre. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Podemos ya desconectarnos. Entiendo que ya estarán registrados en el programa, ¿no? Entonces pueden salir sin ningún problema ya de la aplicación.